En el año 1930, el influyente periódico Diario de la Marina publicó que se buscaba a los descendientes de don Rodrigo González de Rivera, que había vivido en Manahuaco, Holguín, para que cobraran una astronómica herencia de 175 millones de libras esterlinas que estaban depositadas en un banco inglés. Como se trata de una herencia, lo más lógico es leer el testamento de Juan Francisco González de Rivera, leerlo para descubrir dos cosas. Primero, a quién dejó la fortuna. Segundo, ¿dejó fortuna? Este libro manuscrito es uno de los grandes tesoros que tiene la historia y la cultura de Holguín. Lo escribió don Diego de Ávila, el primer historiador que tuvo toda esta comarca. Y se trata de un libro de genealogía, o sea, historias de las primeras familias, las familias fundadoras de Holguín. Claro que ahí también está la familia González de Rivera. Vamos a buscar. El primero de los González de Rivera en Holguín tuvo 4 hijos que se llamaron Rodrigo, Juan Francisco, Miguel y Francisco Javier. Por tanto, ellos serían los herederos de la supuesta enorme fortuna que dejó el padre. Pero otra vez tengo que hacer la misma pregunta de hace unos minutos. Juan Francisco González de Rivera dejó una fortuna en herencia a sus descendientes. Esa pregunta se respondería con absoluta seguridad si encontráramos el testamento de Juan Francisco. Los voy a llevar a que vean dónde aquí en el Archivo de Historia Provincial se conservan los libros de los notarios, que es donde se asientan los testamentos. Y eso se está haciendo en Holguín desde la década de 1730. Miren aquí. Aquí está el protocolo más antiguo, o sea, el libro de notarios más antiguos de Holguín. Empieza en 1737. Antes de esa fecha, las tierras de todo esto que después fue Holguín eran gobernadas por Bayamo. Por tanto, quien quería asentar algo en un protocolo notarial tenía que ir a Bayamo. Si encontramos el testamento, pues terminaríamos con la duda de si existió o no la fortuna. Buscamos, lo vamos a hacer, pero antes 2 preguntas. La primera, a los supuestos descendientes de Juan Francisco González de Rivera, los que desde 1930 andan buscando la herencia, después que el Diario de la Marina publicó lo que publicó, a ellos nunca se les ocurrió venir a este lugar y tratar de encontrar el testamento. Sí, se les ocurrió. Y la pregunta número 2, ¿merece la pena que revisemos todos estos libros para tratar de encontrar el testamento de Juan Francisco? La respuesta es no, no merece la pena por una razón. Cuando Juan Francisco murió, todavía no había notarios en Holguín, por tanto, en ninguno de estos libros está anotado su nombre. Si Juan Francisco hizo testamento, entonces debió hacerlo ante un notario en Bayamo. Y dirán los televidentes, pues vayan a Bayamo y busquen. Ir a Bayamo y buscar el testamento de Juan Francisco también sería en balde, por esta sencilla razón. En enero de 1869, los bayameses hicieron un acto patriótico. Quemaron la ciudad para evitar que volviera a manos españolas. Y en ese famoso y conocido en la historia de Cuba como incendio de Bayamo,
se quemó toda la documentación que había en aquel territorio. No está el testamento de Juan Francisco González de Rivera en este archivo, pero el hombre tuvo 4 hijos y esos 4 hijos hicieron testamento. Y esos testamentos sí que están aquí en el Archivo Histórico Provincial y la técnica amablemente me lo va a buscar, ¿verdad, Leo? Juan Francisco tuvo 4 hijos. Dividió la supuesta enorme fortuna en 4 partes iguales. Señores, obligatoriamente ahí tiene que haber información sobre el enigma de la fortuna de los González de Rivera. Este es el testamento de Rodrigo José González de Rivera y Ávila, que nació en Holguín, que vivió en Holguín y que murió en esta ciudad el día 9 de enero de 1778. Por cierto, este hombre, que fue el hijo mayor de Juan Francisco, al morir había cumplido 103 años de su edad. Dice Rodrigo José que al dictar el testamento era viudo y dice que tuvo 2 hijas fuera de su matrimonio y declara que era su última voluntad que fueran sus herederos universales todos sus hijos, incluyendo a las 2 hijas que tuvo fuera del matrimonio. Y entonces viene lo más importante a nuestro propósito, o sea, aclarar lo de la fortuna. Dice en el testamento que posee la casa donde vive en Holguín, que posee haciendas en Managuaco, Managuaquito y Pedregoso, y también tierras en Bariay, en el paraje de la Caridad, y una finca que se llama La Sierra. Asimismo dice que posee 2 caballos, de los cuales dice hay uno perdido, y que posee además un negro esclavo llamado Francisco. Y ya, no dice nada más. Por tanto, señores, si el hijo mayor de Juan Francisco no heredó ni un centavo de esos tantos millones de libras esterlinas que están en un banco en Londres, ¿cómo van a heredarlos los que vinieron después? Según parece, la nota publicada en el Diario de la Marina diciendo que se buscaba a los descendientes de Juan Francisco González de Rivera para que heredaran una fortuna fue una tomadura de pelo. Y sí pudo ser, sobre todo porque la nota apareció en la sección del periódico donde los lectores publicaban avisos. Y lo más curioso, la nota del periódico no la firma nadie. En 1987 resurgió en esta ciudad la epidemia de la herencia de los González de Rivera. Decenas de personas vinieron a este mismo archivo y a otros archivos de la ciudad tratando de encontrar información para probar qué eran los herederos de una supuesta herencia que, según el Diario de la Marina de 1930, llegaba a 170 y pico millones de libras esterlinas. Entonces, un periodista de la hora, Ángel Quintana, hizo algo que era, desde mi punto de vista, una de las cosas más lógicas: pedirle al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba que se comunicara con el tal banco inglés y que solicitara información. Y el banco dio la información. Envió a los 2 o 3 meses de habérsela pedido una nota muy escueta, como son siempre de escuetas las notas que dan los bancos. Y en esa nota dice el banco inglés que allí, en Londres, donde está su sede, nunca hubo ni nunca se ha hablado ni se ha visto dinero alguno que sea de la propiedad de Juan Francisco González de Rivera y Oveda, y mucho menos de sus descendientes. Curioso como todo lo que tiene que ver con la herencia es el motivo por el que en 1987 los holguineros volvieron a creer que el dinero estaba esperando por sus dueños. Oigan ustedes la causa de por qué resurgió la búsqueda de la herencia en 1987. Todo empezó por alguien que se firma F.P.
no se sabe nada más de él. FP era abogado, vivía en Puerto Padre y fue el primero que vino y empezó a buscar información. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, este hombre dio dos versiones, le voy a decir las dos. La primera, que su hermana vive en Miami, que ella se confiesa con uno de los curas de una de las iglesias de Miami y que este cura viajó a Londres por casualidad y que entró al banco donde supuestamente está la herencia y que allí en una bóveda vio que estaba el cartel que decía que ahí se guardaba la herencia de los González de Rivera. Pero eso es absurdo. Ningún banco deja que nadie llegue de la calle y se ponga a revisar las herencias y el dinero que guarda. La segunda versión, esa me parece un poco más lógica. Dice el tal FP que él se puso a soñar y que en el sueño se le apareció un negro Congo y que el negro Congo le dijo que buscara, que él era uno de los herederos de la multimillonaria herencia de los González de Rivera y que esa estaba en un banco de Londres. En los viejos documentos que se conservan en este archivo se puede probar, demostrar, tener información, incluso basta, de que los González de Rivera sí fueron dueños de grandes haciendas, algunas casi del tamaño de un municipio actual, pero que luego sus descendientes fueron dividiendo esas haciendas cada vez más, vendiendo incluso pedazos. Aquí hay documentos que prueban que descendientes de los González de Rivera llegaron a ser pobres, muy pobres, tan pobres que tuvieron que pedirle al gobierno local que pagara su entierro a su muerte. En fin, que la herencia de los González de Rivera es un mito, es un cuento, es una novela. Hay una novela muy simpática publicada en el extranjero que narra la historia de la herencia, de la fabulosa herencia. Uno se ríe mucho leyéndola. Hasta un próximo encuentro.